Muy bien, hemos venido hablando en el tema de sabiduría, la herencia, ¿verdad? La herencia espiritual y la herencia carnal. Lo importante que es buscar primero ¿qué? La herencia espiritual que viene por el nacimiento nuevo, por gracia de Dios. Y como consecuencia de una herencia espiritual viene la herencia ¿qué? Carnal, material, financiera. Muy bien. El tema de hoy, sabiduría, el texto base, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 2 al 11. Y el título de la enseñanza de hoy, el poder del perdón. Científicamente está comprobado que el 99.9% de las enfermedades físicas son mentales, psicosomáticas, el 99.9%. ¿Y cuál es el otro por ciento? Pues el que se tropezó y se cayó y se partió una pierna, pero el 99.9% de una enfermedad es psicosomática, mental, ¿sí? De ese alto porcentaje de enfermedades psicosomáticas que afectan el cuerpo por un mal hábito de pensamientos, por una acumulación de emociones y sentimientos en el control de mando del ser humano, sistema nervioso central, la mente. ¿Qué sucede? Pues que un alto porcentaje de enfermedades, cáncer específicamente y otras, son producidas por la falta de perdón. Sí, y eso sí que es engañoso. Eso sí que es engañoso. Uno piensa que se ha perdonado o que uno ha perdonado. Y bien, bueno, sumerjámonos en la palabra. Acompáñeme a leer la palabra. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra, amén. Léala conmigo, por favor, toda la iglesia. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Espíritu Santo de Dios, necesitamos entender la palabra. Tremendo. Encontramos una mujer, versículo 3 al 5, sorprendida en la práctica del pecado, ¿verdad? ¿Y cuál fue el pecado? Adulterio. ¿Sí? No dice el nombre de la mujer, no dice nada. Pero entonces vamos a hacer una exégesis. ¿Qué es? Leer
lo que no está escrito en la palabra, pero que es lógico, que es real. A ver, si dicen que es una mujer practicando adulterio, ¿cuál es la primera conclusión? Es casada. ¿O no? Porque una cosa es adulterar y otra cosa es fornicar. Es una mujer casada, tiene esposo. Es una mujer que tiene relaciones sexuales con su esposo y voluntariamente decide adulterar con otro. Por eso dice que es una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Entonces, primer punto, es una mujer casada, ¿sí? Segundo punto, cuidado con esto, ¿sí? Ella no viene voluntariamente a Jesucristo. Ella no desea cambiar su conducta. Ella está adulterando, pero ella no dice, Señor, no. A ella la traen a la fuerza a Jesucristo. ¿Sí? Segundo punto, una mujer casada que es sorprendida en adulterio no viene voluntariamente a Jesucristo. Si no viene voluntariamente a Jesucristo es porque no hay un deseo de cambiar su conducta. Tercero, aprendamos de esta mujer. Ella inicialmente no tiene la disposición o la intención de confesar su pecado. Para nada. Está en lo que está. ¿Qué más encontré allí? Mire, dice ahí, léalo conmigo, el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Qué quiere decir? Todo el que fuera, mujer que fuera sorprendida en adulterio, debe morir. Cuidado, la mujer consciente que la ley ordenaba la muerte para las adúlteras, estaba adulterando. Ya que hay ahí, que sabiendo de que la iban a matar si la sorprendían, lo hacía. Entienda el pecado, entendamos el pecado, entendamos el pecado. ¿Está aquí la iglesia? Y yo no sé, alguien que me ayude con esto. ¿Por qué no trajeron con ella al hombre que estaba adulterando con ella? No, en serio. Porque la sociedad judía, hebrea u oriental es 100% machista. Hoy en día en el oriente la mujer vale cero. Tú compras una mujer o dos o tres si tienes el dinero para comprarlas. La mujer es un objeto, ¿sí? Por eso Jesús viene a dignificar la mujer. Mujer que viene a un matrimonio sin haber venido a Jesús será humillada y deshonrada. El único que dignifica a la mujer es Jesús, ¿sí? Y aquí hay algo clave que yo encontré. Es una mujer adúltera, ¿verdad? Ella no estaba vendiendo su cuerpo. Ella estaba experimentando una obra de la carne. Una cosa es la adúltera y otra cosa la ramera. Una cosa es la prostituta y otra cosa es la adúltera. No hay justificación para pecar, pero hay prostitutas que para darle de comer a sus hijos venden su cuerpo. La adúltera tiene marido, tiene mercado, tiene hijos y tiene todo. Aún así, adultera. ¿Sí? Mire todo lo que encontramos en la realidad de esta mujer, y hay muchísimas cosas más que podríamos ver ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien, todo esto está bien. Pero me nace una pregunta al estar yo escudriñando la palabra, porque la Biblia me dice que escudriñe, que tenga intimidad con Dios, que le pregunte. ¿Y qué pregunta nació en mi corazón? La siguiente: Padre, si tú eres un Dios de amor, ¿por qué en tu ley, la ley de Moisés, ordenaste matar al adúltero? Si tú eres un Dios de amor. Entendamos que nosotros ya estamos en la dispensación de la gracia y esta era la dispensación de la ley. Hasta que Jesucristo muere y resucita es dispensación de la ley. A partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo inicia la dispensación de la gracia con el Espíritu Santo en la humanidad, en la iglesia. Pero ¿por qué la ley ordena matar al adúltero? ¿Por qué Dios dio esa orden? Todo el que adultere
mátenlo. ¿Sí? Y la respuesta, siempre la Biblia se responde a sí mismo. La respuesta está en Romanos 6:23. Mire lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es. Mira, en el antiguo pacto el Espíritu Santo no estaba dentro del hombre. El Espíritu Santo venía solo a ciertos hombres escogidos por Dios. ¿Quiénes? Sacerdotes, reyes y profetas que eran ungidos, que es poseídos por el Espíritu Santo de Dios para una función específica. Por eso en el antiguo pacto la voz de Dios, más que estar en la Torá o en la Tanaj, estaba más direccionada ¿a qué? A esos grandes hombres. Hoy en día mucha gente se equivoca porque piensan que siguen allá. Hay hombres que quieren asumir la función de profetas, ¿sí? Como si tuvieran la voz de Dios. Hoy el profeta del nuevo pacto no es el mismo profeta del antiguo pacto. En el antiguo pacto el profeta sí era un único ungido por Dios. Por eso había esa pelea. ¿Cuál era la pelea? Si usted es profeta de Dios, demuéstrelo. Y si usted no lo es, que muera. Esa era la pelea en el antiguo. Al día de hoy no aplica así. En el día de hoy el único ungido es Jesucristo. Y esa unción le fue dada ¿a quién? A toda la iglesia. Si usted tiene verdadera relación con el Señor, usted no necesita que ningún profeta le venga a decir nada. El Espíritu Santo le dice todo. Ese es el gran error del día de hoy. Sí, los pastores, los maestros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas del nuevo pacto tenemos una función ministerial, pero es muy diferente a la función ministerial del antiguo pacto. Aquí es donde mucha gente engaña, la roban y le hacen cantidad de cosas por no leer la palabra. ¿Sí? Entonces, en el antiguo pacto, como no estaba el Espíritu Santo de Dios dentro del hombre, la función principal del Espíritu Santo es convencer de pecado. ¿Por qué la mujer adúltera, sabiendo que tiene un marido, si tiene marido la sostiene, por qué no quiere venir a Jesucristo? ¿Por qué no quiere cambiar su conducta? ¿Por qué no quiere confesar su pecado? ¿Por qué, sabiendo que va a morir por la ley, insiste en practicar adulterio? ¿Por qué? Porque dentro de ella no hay una fuerza que le diga a su conciencia: vas a morir. La práctica del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces Dios a ellos que eran ciegos espirituales les decía: mire, si usted sigue pecando va a morir, por lo cual todo el que peque yo tengo que mostrarle que muere. Al día de hoy yo pregunto, ¿hacen lo mismo? Si encuentran alguna mujer adulterando, la apedrean en la Plaza de Bolívar. Si encuentran algún hombre adulterando, lo apedrean en la plaza. Pues no, al día de hoy el adulterio es parte de la cultura de nuestra sociedad. Fornicar, adulterar, homosexualismo y lesbianismo ahora es un derecho de hombres que no tienen el Espíritu Santo de Dios ni temor de Dios. ¿Sí? ¿Está usted aquí? Entonces, bajo ese orden de ideas, mire Romanos 2:12 conmigo. Entonces la paga del pecado es muerte. Dios le estaba mostrando a ellos, ¿sí? Entonces habrá alguien que diga hoy: yo no sabía. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ay, señora gente, yo no sabía que ahí no podía parquear. Lea la norma de tránsito, aquí tiene su parte. Grúa, llévese el carro. Pero yo no sabía. El desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. ¿Estamos acá? Entonces, al día de hoy, ¿por qué alguien practica pecado? Porque el Espíritu Santo de Dios no está en él. El único que puede librar a alguien de practicar pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, mira, Dios sabe que todo el que practica pecado morirá. ¿Sí o no? A ver, allá era necesario que ¿qué? ¿Que lo qué? Que lo sorprendieran,
¿Qué era necesario para que alguien muriera por adulterio? Que lo sorprendieran. Hoy en día, pregunto, usted que adultera, que fornica y que está pecando y que no lo han sorprendido, ¿será que porque no lo han sorprendido no aplica la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte? Pues quiero decirle que así no se ha sorprendido por los hombres en el acto. Leamos lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 28:13. Léase Proverbios 28:13, ¿cómo dice? El que encubre sus pecados, ¿qué hace? ¿Para qué trabaja usted todos los días? Para prosperar. ¿Por qué no prospera? Porque están cubriendo pecado. Ahora, muy diferentes son los procesos. Solo hay un ejemplo que nos libra y hace la excepción: Job. Job no estaba en pecado y cayó en un proceso donde supuestamente estaban cubriendo pecado. No fue eso lo que le dijeron los tres amigotes: usted está tapando pecado. Y él ahí calladito delante de Dios hasta que ya lo lleva. Que Señor, usted y yo sabemos que yo no he hecho nada, pero bueno, si quiere mandarme esto, hágale, Señor. Pero hoy en día, familia, gran parte de los creyentes, hablo de congregantes, sus proyectos de vida están estancados. ¿Por qué? Porque no permiten, no tienen una vida íntima con el Señor y encubren, ¿qué? Conductas pecaminosas. Y estamos hablando del tema que se trató el miércoles. ¿De qué hablamos el miércoles? Iniquidad. La repetición de conductas pecaminosas es la presencia de una iniquidad que no ha sido desarraigada de tu vida. Pero yo, ¿por qué no puedo dejar de fumar? Yo ya no quiero tomar y sigue tomando. Ay, yo ya no quiero decir groserías y sigue haciéndole. Yo ya no quiero maltratar a mi esposa y lo sigue haciendo. No quiero malgastar más el dinero y sigue endeudado. ¿Sí? Uy, al día de hoy usted en las calles encuentra muchos jóvenes que lloran diciendo: ayúdenme, yo quiero salir de las drogas, ayúdenme, ¿por qué? Mi papá murió en eso y yo ya tengo un hijo de 12 años y no quiero que caiga en esto, porque la iniquidad está ahí arraigada. El que no confiesa su pecado se estanca en el área personal, se estanca en el área académica, se estanca en el área laboral, en el área familiar, en el área financiera, en el área ministerial. Por eso, todo lo que tú hagas en tu vida practicando pecado, solo es robarte a ti mismo. Mire, Dios no está condenando, no está acusando. Dígale: ve, no culpe más a nadie. Ya no le eche la culpa más a nadie. Es usted que insiste en que no, nadie me ve. Nadie. Sí, entonces a veces Dios tiene que permitir situaciones específicas donde el pecado te sorprenda. Volteese y dile al que al lado que no te vaya a sorprender el pecado. Dígale. ¿Dónde iba la mujer cuando ya la llevaban? ¿A dónde iba? ¿A dónde la llevaban? No. ¿A dónde iba por ley? A morir. ¿Para dónde iba la mujer? A morir. ¿Para dónde va todo aquel que peca? A morir. Sea consciente o inconsciente. ¿Para dónde va todo el que practica pecado? A morir. Sea consciente o inconsciente. Ay, es que el pobrecito no sabe lo que hace. Pues dígale usted que sí, dice que sabe. Va a morir. Está despilfarrando finanzas, van a morir sus finanzas. Está despilfarrando salud, va a morir su salud. Ella iba a morir. Aló. Pero mira esto tan lindo, la mujer va a morir
Pero la palabra de Dios, Jesucristo apareció en su camino. Ella iba a morir, hermano, no había nada, le iban a agarrar a ladrillo, a piedra. Y resulta que en la realidad donde a ella yo creo que la llevan arrastrada, ella ya sabía, me muero, me muero. Y la botan allá al piso. ¡Pah! Cuando la botan, ella ve cómo se escucha el ruido, todo el mundo con su ladrillo. Pero es que todos ignoraban algo, que la trajeron ante la palabra de Dios. La trajeron ante Jesucristo. La trajeron ante el Redentor. La trajeron ante el Hijo de Dios. ¿Sí? Y cuando la palabra de Dios está en el proyecto de vida de alguien, todo ayuda para bien. Ella no quería arrepentirse, ella no quería confesar pecado, ella no quería cambiar, pero por predestinación, siendo una vil pecadora, en su camino aparece la palabra de Dios. Y eso que era para muerte se convirtió en vida. Recuerda esto: cuando en tu proyecto de vida está la palabra de Dios, tu proyecto de vida no morirá. Porque yo creo que más de uno, me incluyo, deberíamos morir. Aló, no pues tan santos. Todos, mi hermano. Porque la palabra dice que solo con el pensamiento ya estás adulterando. A ella la sorprendieron adulterando físicamente. Nuestros pensamientos. Jesús dijo: solo con que desees acostarte con una mujer ya adulteraste con ella. Y ahí estamos todos. ¿Aló? ¿Por qué todos? Porque todos venimos de una raíz de iniquidad. Muchos de nosotros fuimos engendrados en pecado de alto nivel. Muchos de ustedes fueron engendrados en alcoholismo, en drogadicción. Muchos de ustedes vienen o venimos de rechazo. Muchos de nosotros venimos de qué? De desprecio. Y sencillo, digámoslo, muchos de nosotros podemos venir de una relación de prostitución, de adulterio, de fornicación, de ignorancia, ¿verdad? Por eso hay muchas personas que llevan, sabiéndolo y sin saber, una doble vida, y que por agradar a los hombres no quieren dejarse encontrar por Jesús, porque prefieren llevar una doble vida donde nadie se entere de lo que es, en vez de dejar que Dios se entere de lo que sí es. Aló, ¿será que Dios no sabe? Sí, pero Dios quiere hacerte consciente. No te escondas más. Sí, hasta que por amor Dios dice que el pecado lo sorprenda, para que reaccione, para que se mueva, para que despierte. Aló, como dice Romanos 8:28, ¿sí? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por favor, aplíqueme esta palabra a la adúltera. ¿Ella amaba a Jesús? ¿Ella amaba a Jesús? ¿Ella buscaba a Jesús? Yo quiero que usted por favor reciba esta palabra. Hoy traigo una palabra para aquellos que me están siguiendo por la red, que usted está aquí sentado, que saben, que se identifican con la adúltera del Evangelio de Jesucristo. Personas que aún están aquí y a conciencia saben que no aman a Dios. Una cosa es una religión y otra cosa es el amor a Dios. Una cosa son creencias y otra cosa es la fe. Pero ve, aplícalo. Ella no lo amaba, pero a ella le aplicó el hecho de que en el camino de ella, aunque iba para la muerte, apareció el Señor. Si la palabra de Dios está en tu vida, si Jesucristo es el encontradizo en tu caminar, tu muerte solo será para vida.
¿Hay alguien que pueda hoy decirle: Señor, esta área de mi vida va a ser apedreada? ¿Hay alguien que allí en lo sincero, tranquilamente, le pueda decir: esta área de mi vida va a ser apedreada? Quiero encontrarme contigo. Porque ese encontrarme contigo es: yo quiero transformar la muerte que viene como consecuencia de tus actitudes en vida. Pero Señor, solo porque te amo. Yo sé que tú no me amas. Hay aquí a alguien a quien Dios le dice: yo sé que tú no me amas, pero yo quiero que sepas que yo sí te amo. Yo sí te amo, te dice el Señor. Yo sé que no me has dado el primer lugar. Yo sé que para ti solo soy el proveedor, que confías que yo no te voy a desamparar. Pero más que desampararte, morí por ti. Morí por ti. Ese es el amor de nuestro Señor, ¿verdad? Mira, acompáñame al versículo 6 y 7. Mas esto decían, que cuando la traen a decirle hay que matarla, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y que les dijo: el que de vosotros esté libre, esté sin pecado, mátela. Un momento acá. Si en el matrimonio aplicáramos esto, solo esto, el matrimonio sería lo que dice la palabra. Por eso les pido que apliquemos esto, el vínculo perfecto del amor. Porque aquí veo lo siguiente: toda la iglesia atenta acá. Solo juzga, solo acusa y solo condena a aquel que también está condenado. Porque antes de que vinieran a Jesús, todo el pueblo era bueno, ¿sí o no? Don Pepe, que ahí encontraron a doña Juana con su vecino, alista el ladrillo, y si todo era la ley. La mujer ya no tenía nada que decir, ante la ley iba a morir. Pero cuando llegan a Jesús, las cosas cambian. Yo te voy a decir algo, y le voy a hablar a la iglesia madura. La iniquidad que el hombre trae, si es consciente de la guerra espiritual suprema que se da. Por eso se mueve en unas dimensiones donde te juega una cantidad de conceptos y argumentos en tu mente para que tú no vengas a la luz. Porque cuando tú vienes a la luz, las cosas cambian, pero ese cambio al pecador no le gusta. Por eso le hace ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. El que tenga oídos que oiga. Estoy hablando palabras de espíritu. Por favor, esté concentrado. Esté concentrado. ¿Sí? Dese cuenta que él les dice: el que no esté con pecado, mátela. ¿Quiénes eran los que estaban juzgando o condenando? Los pecadores. Entonces, cada vez que tú juzgas, condenas y acusas, tú no le estás mostrando al pecado al otro. Tú le estás diciendo: yo soy igual y peor de pecador que tú. Ese lenguaje no lo conoce nadie. Cada vez que usted habla de alguien, está hablando de sí mismo. Eso. Ve, la mujer no era adúltera. ¿Sí era adúltera o no? La encontraron en pelota. Pero el hecho de que esa mujer esté en pelota y adulterando, y que tú la juzgues con justa razón humana, significa que tú también estás en peloto y adulterando ante los ojos de Dios, aunque nunca se haya acostado con alguien diferente que no sea su cónyuge. La lengua es más adúltera que unos genitales promiscuos. La lengua es más adúltera que unos genitales promiscuos.
¿Aló? ¡Qué tremendo! ¿Sí? Mire, solo el Espíritu Santo convence de pecado. Juan 16:8. ¿Por qué ellos querían apedrearla? Porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Mire, tal parece, léalo conmigo, mírelo. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? No, ahí se equivocaron. Yo no sé, esa traducción. Porque es que lo que yo veo en muchas congregaciones, lo que el Espíritu Santo hace es poner a reír a la gente, poner a caerse, poner a vomitarse y hacer una cantidad de cosas y hablar lenguas viperinas, y ese es que es el Espíritu Santo. No, señor, lo primero que hace el Espíritu Santo es decirle: tu vida está como está, tus hijos están como están por tu responsabilidad. ¿Qué saca usted con venir un domingo aquí a estremecerse, a patalear, a gritar, a chillar? ¿Qué espíritu de risa? ¿Qué espíritu de qué? Si entre semana tu hogar está destruido por el pecado que albergas en tu vida. ¿Aló? ¿Estamos, iglesia? Entonces, definitivamente, alguien que no está dirigido por el Espíritu Santo vive ¿qué? Mirando el pecado del otro. Mirando el pecado del otro, mirando los errores del otro. Usted quiere conocer a alguien que aún no es guiado por el Espíritu Santo, se la pasa murmurando de los demás, por poquito que sea. Un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, para nada mueve esa lengua para hablar de nadie, porque lo que usted hable de otro se la está echando a sus hijos. Cuando usted le dice a una mujer vagabunda, está volviendo vagabunda a su hija menor. Cuando usted le dice a un joven drogadicto, ladrón, porque cuando usted se para delante de la misericordia de Dios, uno le dice: ¿pero qué? Cuando uno ya sabe que toda esa marihuana, todo ese bazuco, toda esa delincuencia no era, y uno dice: venga, Señor, ahora sí hablemos, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Si yo no, ¿cómo así? ¿Yo cómo iba a escoger esto? Dígame, explíqueme. ¿Por qué nadie me dijo que esa porquería no era? ¿Por qué? Porque a nadie le importó saber cuál era la verdad. Y aún si tú no te alineas, morirás sin conocer cuál es la verdad. La gente solo quiere la herencia material, la financiera, títulos, dinero, fama, pero verdaderamente convicción de pecado, saber qué es lo que pasa a nadie. ¿Aló? Si con todo lo que usted siempre recoge, mi hermano. ¿Sí? Convicción de pecado trae el Espíritu Santo, ¿cierto? Mire ese 9. Inclinándose de nuevo. Después le digo: bueno, mátela. Aquel que nunca ha pecado, mátela. Y él no tuvo que estar ahí: bueno, rápido, saquen las metralletas por si alguien está libre de pecado. ¿No? Si hay alguien libre de pecado, mátela. Señor, quiero entender que siendo yo pecador, en ese momento que el Espíritu Santo me convence de pecado y me lleva a confesarlo, entregarlo y apartarme de él, y apartarme de él, y apartarme de él, diga: apartarme del pecado. Ya no tendré temor. Mírame acá de lo que le puedan pasar a mis hijos. ¿Usted sabe por qué los padres tienen miedo de que le pase algo a los hijos? Porque aún siguen cargando su pecado. ¿Ustedes saben por qué hay madres, con todo respeto lo voy a hablar, sobreprotectoras? Madres alcahuetas y madres que parecen yo no sé con qué comparo, pero madres que ¿por qué no soltás la iniquidad, mamita? Que el niño, para aprender a montar cicla, tendrá que rasparse las rodillas muchas veces.
a ti no te está matando otra cosa que la iniquidad que sigues cargando. Porque cuando tú eres libre verdaderamente de iniquidad, tú sabes que aunque tu hijo tuviese que pasar por las aguas, por los ríos y por el fuego, nada le pasará. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que usted y yo, habiendo pecado, sí debíamos haber muerto y no estamos muertos. Entonces, ¿por qué sí vemos muertos a nuestros hijos? Porque no ha habido un perdón genuino. Y el tema de hoy es perdón. Por eso hay miedo de los abuelos con los nietos y los malcrían y los alcahuetean y los sinvergüencean. ¿Por qué? Porque hay iniquidad gobernando las mentes con una actitud religiosa que con la boca nombran a Cristo, pero con la mente siguen sirviendo a Lucifer. Ahora sí van a entender las enfermedades psicosomáticas. Hay mujeres y hombres que caen en enfermedades psicosomáticas simplemente porque le creyeron a Lucifer que era la mejor estrategia para mantener un hogar. El que oyó. Esto es duro, hermano. Aplíquele esto a las finanzas, aplíquele esto a los estudios, aplíquele esto al hogar, aplíquele al matrimonio, aplíquele a todo. Por eso es que la gente no le sirve al Señor. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a dejar de trabajar un día? Ay, la iniquidad. ¿Cómo me voy a ir una semana a servirle al Señor? Ah, claro, es que usted es el que se mantiene. La plata que usted tiene es por usted. Cuidado que no te sorprenda el pecado. Cuidado que no te sorprenda el pecado. ¿Está aquí la iglesia? Sí, entonces miren el versículo 9. Él se inclina tranquilamente, él no tiene problema. Jesús es el Dios vivo hecho hombre, él no tiene miedo de nada. Pero ellos, ¿qué sucede con el que oye la palabra? Ellos, ¿qué oyeron? Ellos oyeron la palabra de Dios, que es Jesús. Ahí estaba el espíritu de la palabra redarguyéndolos, acusados por su conciencia. ¿Qué hace? Acusados por su conciencia. ¿Qué hicieron? Salían uno a uno. ¿Y quiénes fueron los que se fueron primero? Los más viejos. ¿Por qué? Porque fueron los más acusados. A más de uno le dijo: ¿y qué? ¿Se le olvidó que hace 3 días usted estuvo con ella? Aló. Dice que el que verdaderamente está oyendo la voz de Dios no acusa ni condena a nadie, porque la palabra de Dios lo primero que hace es mostrarme mi propio pecado. La palabra de Dios no acusa, te muestra. Dese cuenta que ellos fueron acusados, pero por su conciencia. Perdón, era de que también hubieran sido apedreados todos, porque era pecado. No, cuando tú estás en la palabra, quiero hablarle a aquellos exégetas, aquellos literatos, aquellos teólogos que encuentran tantas cosas en la palabra y no han dejado que la palabra le muestre todo lo que deben encontrar en ellos. Porque es gente muy literata, muy profunda en la escritura, y no han querido ver la porquería que la palabra quiere mostrarle a ellos. Lo primero que quiere hacer la palabra es mostrarme lo que hay en mí. No crea que la palabra murió en la cruz para llenarlo de plata. ¿De qué le sirve que usted se llene de plata con disque invertir en esa fe que usted puede tener y tener y tener, si lo que tiene adentro no le va a enseñar a manejar ese dinero? Entonces lo primero que hace la palabra es ministrarme mi vida. Si usted, hermano, verdaderamente tiene un proceso con la palabra, usted termina estrellado contra la pared. Usted termina así. Usted dice: Señor. Ah, bueno, pongámonos a cuentas. Vengan a mí, yo soy su Salvador, yo soy su Señor. Entonces la palabra de Dios no está para intelectualizar, para conceptualizar. La palabra de Dios no está para razonarla tanto. La palabra de Dios está para sanar, para liberar, para restaurar, para limpiar, para dar vida. Sí.
Hoy la gente, esos se volvieron unos tremendos, que aquí dice aquí, que quítele la tilde, que póngale la coma, que acá, que allá. ¿Por qué no deja que le quiten el pecado y le pongan la presencia de Dios? Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Aló? Entonces, iglesia, vemos que Jesús les habla y ¿qué? Les muestra el pecado. Deje de aceptar en su mente lo que no viene de Dios. ¿Está la iglesia aquí? ¿Sí? Muy bien. Mire, el que verdaderamente oye esa voz no acusa, no condena, porque la palabra lo primero que hace es mostrarme. ¿Mostrarme qué? Efesios 5:13. Mire esta belleza. Mire esta belleza. Efesios 5:13. Ay, ay, ay. Mas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. Léalo toda la iglesia. 1, 2, 3. Cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es ¿qué? Si antes de querer apedrear algo o alguien lo traemos a la luz, nos damos cuenta que los únicos que deberíamos ser apedreados somos nosotros. Si ese problema que tú dices que te tiene destruido lo trajeras a la luz, te das cuenta que en ese problema no hay ninguna destrucción. Si tu enfermedad, en vez de armar tanta película, la traes a la luz va a mostrar qué es, por qué y para qué. Pero tú no has querido traer lo que debes traer a la luz. ¿Estamos acá o no? La luz lo manifiesta todo. Señor, ¿por qué mis hijos son así de rebeldes? Tráeme tu hogar, tráeme tu vida, tu esposa, tus hijos a la luz, tráela. Y usted se acerca a la palabra y ora la palabra y medita la palabra y memoriza más palabra y lee la palabra y lee la palabra. Pero nada, tranquilo, no es que yo me demore, es que es mucho lo que hay adentro. Entonces él tiene que ir a ordenarle, y si se la soltara de una te desvanecerías. Entonces él despacito le va diciendo: mira, 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 mira. Los espíritus se buscan. ¿Aló? El espíritu del marihuanero busca a la marihuanera, el alcohólico a la alcohólica, el grosero a la grosera. Si hay esposos aquí, voltéense y díganse: ay, ya entiendo por qué estamos juntos. ¿Sí? En serio. El marido que le dice a la mujer: hey, es que usted tiene el mismo espíritu. Y la mujer que le dice al marido: es que usted es un vagabundo. No se trate así, mujer. Y esa mujer nunca se ha acostado con otro. Gloria a Dios. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a quién. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. ¿Cuándo fue que Jesús habló con la adúltera? Cuando estuvo a solas con Jesús. El problema no es tu problema, el problema es que tú no quieres estar a solas con Jesús. Porque es que estar a solas no implica solo un momento, es una vida integral. Estar a solas no es solo en la oración que Él le enseña a sus apóstoles de cierre la puerta. Eso es parte de estar a solas. Pero si usted en la mañana se encierra en la puerta, que allá que con Jesús, su mente está cerrada a Jesús. Y cuando sale todo el día, su mente sigue cerrada a Jesús. Y cuando está solo de personas, su mente sigue a solas con Jesús. Aló. Él solo le habla a la mujer cuando está a solas. ¿Y qué le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te? Perdón, luego ahí no debió decirle algo como: ¿y por qué adultera? No. ¿Por qué está adulterando? Esa era la pregunta correcta. ¿Por qué estaba adulterando? Si la ley dice, ¿por qué se fue a fumar marihuana? ¿Por qué toma? ¿Por qué no? Jesús abre un lenguaje que solo la iglesia entiende. ¿Dónde están los que te acusan? Porque algo más grave que la misma práctica del pecado para alguien que desconoce
La gracia de Dios es acusar. Hoy le hablo cara a cara a más de uno. Muchos que están a su lado no han podido venir a los pies de Jesús, no por el diablo ni por nadie, sino por sus acusaciones. Usted no hace sino restregarle a otro lo que usted no practica, pero que dentro lleva la misma raíz de iniquidad. Porque desde que haya iniquidad es porque ahí está la porquería. Y nos centramos es en lo externo. Por eso dijo Jesús: yo no juzgo por lo que se ve ni por lo que se oye. Yo juzgo por el Espíritu. Ustedes sí juzgan por lo que ven y por lo que oyen. Por eso Él dijo: primero entrará una prostituta en el reino de los cielos que ustedes, religiosos. Porque la prostituta sabe lo que está haciendo a conciencia. Aún la adúltera, el marihuanero. ¿Sí? El religioso: ay, vamos para culto rápido, que el pastor dijo que temprano. Ay, que hay que leer la Biblia. Ay, que darle. ¡Ja! Estremezcas, hermano. Porque el pecado, cuando sorprende, es muy duro. Es muy duro. ¿Sí? Y entonces lo que le dice el Señor es: ¿dónde están los que qué? Los que te acusaban, los que te condenan. Porque Él dijo: ninguno te condenó. Cuando estoy en la palabra, un momento, ninguno te condenó. Antes de que Jesús hablara, todos la condenaban. Cuando Jesús habló, ya ninguno lo condena. ¿Tú sabes por qué acusas a otro? Porque tú no has dejado que Jesús hable en tu vida. Porque después de que Jesús me habla a mí, yo ya no condeno a otro. ¿Quieres saber algo lindo? Ni siquiera a mí mismo me condeno. Es al primero que no debo condenar. Hay gente por ahí que una falsa espiritualidad: yo soy una porquería, yo soy pecador, yo hice. El que mucho chilla por haber pecado es porque está deseando volver a pecar. El que entendió, entendió. El que le arma un show ahí: mi amor, me emborraché, ya me tiré la quincena. Para a mi hijito, ya se la tiró, pero no se me vaya a tirar la del otro mes. Calmate y vamos a pedir un verdadero perdón. Porque esos shows no caben. Dígale al que tiene al lado: sin show, ¿sí? Sin show. Eso nada de telenovelas. No arme show. A Dios no hay que armarle show. El show se lo cree su mujer o su marido o sus hijos o el pastor. Pero a Dios no se le hace show. ¿Sí? Entonces, cuidado, atento toda la iglesia. Mire esto, tan lindo. Cuando estoy en la palabra, necesito apartarme de aquellos que me motivan a practicar mi pecado. Dios solo le habló cuando estaba a solas. Uy, cuidado. Cuando yo estoy en la palabra, ¿cuáles serán las personas que hoy te quieren apedrear? ¿Quién te quiere apedrear hoy porque pecas? ¿Quién te quiere apedrear hoy cuando pecas? Traigámoslo al día de hoy. ¿Quién en realidad me quiere apedrear? ¿Apedrear qué es? La consecuencia del pecado es muerte. Hoy en día el que te apedrea no es tanto el que te recrimina. El que te recrimine no te ayuda. Pero el que te está recriminando no te está apedreando. De buena manera le falta la verdad y no quiere verte así porque él sabe por qué está así, porque él sigue ahí. Pero el que te apedrea cuando tú pecas no es el que te recrimina, sino el que te alcahuetea y te motiva al pecado. Sírvase la otra. Yo soy su amigo. Muestra en el teléfono y le digo a su mujer que usted está trabajando. Venga a ver y hagamos la vueltica por aquí. Ese que te dice que pecar está bien, te está metiendo un pedradón, engañadote. Porque pecar, ¿qué trae como consecuencia? Pedradas. Y si alguien le dice: venga, sí, eso cobre más, robe más, diga mentiras, haga aquello, haga lo otro, ¿qué te está haciendo? Apedreando.
no llame amigo al que te quiere matar. Diga conmigo, nunca volveré a llamar amigo al que me quiere matar. Nunca lo vuelva a hacer, amigo. Amén. Muy bien. Y mire lo que sucede en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Sí? Entonces el Señor le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la palabra del Espíritu Santo. Y Dios mío, ¿por qué? Y yo, todos estamos ahí. ¿Por qué nos cuesta creer tanto que Jesús no nos condena? Por eso dentro del capítulo 2, versículo 6 en adelante de 1 Corintios, que es la madurez espiritual, es importante entender cuando uno le dice a diario, dame el lenguaje del Espíritu Santo. Cuando vayamos a exhortar a alguien es mejor hacerlo en el Espíritu y mejor no hacerlo, o mejor no hacerlo. Estar en la vida verdadera del Espíritu para poder ser parte, como dice uno de nuestros hermanos en la fe, que Dios le entregó por ahí una visión. Le entregó visión y dice, edifiquemos, no destruyamos. Hay muchas palabras que al oído son ¿qué? Muy agradables y muy bonitas y te están destruyendo. Y hay palabras que al oído son desagradables. Hay actitudes que ante la vida son desagradables, pero te edifican. Te edifican. Nosotros los padres de familia necesitamos la palabra y la actitud del Espíritu para no destruir a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Cuántas madres en alcahuetería y en sinvergüencería, creyendo que le hacen bien a sus hijos, los están es qué? Apedreando. Cuidado, mire acá, el Espíritu de Dios, el espíritu de ese niño, de ese adolescente, sabe que ese papá lo está apedreando. Porque el papá debe mostrar un camino sin maltratar, mansedumbre de espíritu, sin humillar, sin insultar, sin ofender y con buen ejemplo. Y cuando el padre, sin maltratar, sin insultar, sin ofender, sin humillar, sin nada de eso y con buen ejemplo, marca un camino, aunque a veces hay que ser radicales. Esto es por acá. Ese hijo agradece. Cuando está a solas, se lo aseguro, que da gracias a Dios por el papá. Pero cuando el papá es un maltratador, pero aparte de eso, es un sinvergüenza, que no da ejemplo, que no quiere apartarse del pecado y que no hace sino exigirle al hijo algo que él nunca logró y que a veces se llegan es a las trompadas y a las patadas. Por eso es que los hogares se destruyen ellos mismos a piedra. Y aquí le habla el Señor a familias. Nunca yo había permitido que Satanás entrara ahí. Dejen de culparlo. Y yo siempre lo digo, esa gente que tanto nombra a Satanás, Dios nos guarde verdaderamente que en algún día nos suelte a ese ser llamado Luzbel. Dios nos guarde. Dios nos guarde que un día en realidad diga, Lucifer, vaya y enfrente a ese varón. Es porque ese varón ya está con el linaje. Y todo el mundo no, que el diablo y que Satanás y que veo el espíritu de no sé qué y veo el espíritu. ¿Y por qué no ve todos los espíritus que tiene adentro? Todo el pecado que hay adentro. Diga conmigo, necesito estar a solas con Jesús. El ministerio de nosotros no es para acusar y condenar, es para reconciliar. Y la palabra que hoy te traigo es una: Dios quiere reconciliarte con Él, pero deja de buscar y seguir a hombres. Y cuando hablo de hombres no hablo solo de pastores. Quita tus ojos de tu marido, de tus hijos, de tu trabajo. Ve, mírame acá. ¿Usted se imagina a la adúltera
que fuera religiosa, póngale cuidado, esto es tremendo, que la cogieron y listo, adulterando, sí, bueno, apedréenme. No, señor, vamos a aprovechar para poner a prueba a ese tal Jesús. Uy, no, no, ¿sabe qué? Mire, apedréenme allá en la esquina, pero a Jesús no me lleven, me da pena, no es que sea el Hijo de Dios. El que entendió, entendió. No, venga, don Pancho, apedréenme aquí, sí, ¿cómo me van a llevar donde el Santo de Israel? No, ¿cómo me van a...? Porque tenemos una idea de Jesús, no la esencia de Jesús. Jesús nunca te va a acusar ni a condenar. Jesús vino a salvarte. ¿Está usted aquí? Mire, leámoslo en qué. En Juan 3:17. Él no viene a nada cosa diferente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo. ¿Qué era lo que estaba haciendo todo ese mundo de personas al lado de la adúltera? Condenándola, juzgándola, iban a matar. Y a Dios le plació que apareciera en el camino su Hijo, la palabra de Dios. Diga, a Dios le plació darme su palabra. Dígalo, a Dios le plació darme su palabra, que es su Hijo, dígalo. Y si la palabra está en mi vida, dígalo. Y si su Hijo Jesucristo está en mi vida, nada matará mi proyecto de vida. Diga, vive Jehová, que mis hijos no morirán, vivirán en el nombre de Jesús. Bueno, yo pregunto, si la mujer era casada, ¿por qué estaba acostándose con otro? ¿Por qué ella, sabiendo que le iban a apedrear y eso no lo debía hacer, sabiendo que Jesús estaba por ahí, por qué no vino voluntariamente a Jesús? ¿Por qué no quería confesar su pecado? ¿Por qué no quería cambiar su conducta? ¿Por qué? ¿Por qué ella hacía eso si no lo necesitaba para sobrevivir? Ella no estaba vendiendo su cuerpo para un plato de comida de sus hijos. Y aún así, una mujer que no tenga que comer no tiene que vender su cuerpo, tiene que entregarle su vida a Jesús. Pero yo digo, ¿por qué? Porque la iniquidad es algo que fue escrito Jeremías 17:1. ¿Por qué ella estaba así? Mire lo que dice Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está ¿con qué? Con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tablet de su mente. El que tenga oídos que oiga. En la tablet de su mente y en los cuernos de su idolatría. No puede haber situación más tremenda en la vida que usted hacer algo que sabe que lo mata sin querer hacerlo, pero no poder dejar de hacerlo. El que se fuma el cigarrillito. No más. No más, no más, no quiero más. Y a eso aplíquele a todo. Porque la iniquidad que está ahí, la persona mentirosa, la persona grosera, todos tenemos algo aún que debemos entregarle al Señor. Amén. Por eso Juan 15:3 es lo que le sucede a la adúltera. ¿Sí? ¿Qué es lo que le sucede a la adúltera? Isaac, ¿qué es lo que le sucede? Que ella escuchó la palabra ¿de quién? De Dios. Y fue solo una palabra. Ella no necesitó como Martín 4 años meditando la palabra ni nada de eso. Ella no iba a Jesús. A ella la arrastraron a Jesús. Hay muchos de nosotros que vinimos arrastrados a Jesús. Hay muchos de nosotros que fueron las situaciones, no hombres, las circunstancias las que nos arrastraron a Jesús. Y cuando uno llega arrastrado a Jesús, Jesús no te pisotea. El único ejército en el mundo que hiere a sus soldados
es el ejército de los religiosos. En el monte, el Ejército Nacional de Colombia, cuando un soldado es herido, todos arman un operativo de envolvimiento. Escuadra 1 a la derecha, escuadra 2 a la izquierda, frente de ataque, y vamos por ese soldado nuestro y lo sacan del campo. La guerrilla hace lo mismo. Puede que no lo hicieron con nosotros, pero nosotros sí lo vamos a hacer con nuestros hijos. Por eso no volveremos atrás. Tus hijos siempre tendrán un padre y una madre que los escuchen y los respalden. ¿Verdad, mujer? Siempre. Y que hayan abuelos ahí igual, no alcahuetas. Aunque la función del abuelo es alcahuetear, el del padre corregir. Bueno, el que entendió, entendió. La función del abuelo es ¿qué? Alcahuetear. Y el padre viene y... Pero si el padre es nacido de nuevo, el abuelo es nacido de nuevo, ¿será que va a alcahuetear? No. El abuelo nacido de nuevo no alcahuetea, dirige. ¿Está aquí la iglesia? Esa mujer se acerca, arrastrada, vuelta a nada, llevada, va a morir. Y escucha la voz que le dice: ¿quiénes te condenan? Primero que todo, yo me imagino a esa mujer allá encorvada esperando los pedradones y a los fariseos. A ver, maestro, esta vagabunda la encontramos y hay que apedrearla. Hacerle una piedra ahí al maestro. ¿Usted qué dice? Y ahí agachadita. Y nada, como que un silencio. Moisés mandó que la apedreamos. Usted va a anular la ley de Moisés. Y silencio. Y de pronto se escucha una voz que dice: pues el que esté libre de pecado, mátela. Y esa palabra empezó a limpiarla a ella. Esa palabra le trajo paz, porque dentro de ella dijo: si yo me he acostado con todos estos, ninguno me puede apedrear. Porque era así, literal. Y luego se van. Y cuando ella voltea a mirar, solo se encuentra con él. Y él tampoco le pregunta que por qué estaba adulterando, que si le habían pagado, que no, que si tenía EPS, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Dónde están los que te condenaban? Dijo: no, no hay nadie. Dijo: pues yo tampoco te condeno. Vete. Pero ¿por qué le dijo él no peque más? Siendo que Dios no da algo, no pide algo que primero ha dado. Iglesia, reciba esto. Cuando yo, más que escuchar voz de pastor o voz de hombre, escucho la palabra de Dios, lo que verdaderamente hace la palabra de Dios en nuestras vidas es darnos la fuerza para no volver a pecar jamás. ¿Hay alguien aquí? Vosotros estáis limpios por la palabra que escucháis, o vosotros estáis sucios por la palabra que no queréis dejar de escuchar. Ya no culpes a nadie. Colóquese sobre sus pies. Toda la iglesia suelte lo que tiene. Y vamos a empezar por la segunda parte. ¿Cuántos aquí podemos estar delante de Jesús con palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, que no debemos escuchar más, pero que tienen el poder de ese enemigo fuerte que volvemos a pronunciar? ¿Hay alguien acá? Cierre sus ojos y dígale al Señor: ni siquiera sé qué decirte, Señor. Levante sus manos y pídale al Espíritu Santo que coloque las palabras correctas que usted necesita pronunciar en este momento para que esa raíz de iniquidad sea desarraigada de su vida.
Hay algo que tú estás practicando y te está matando. Ese algo que tú practicas y te mata, tú sabes que te está haciendo daño y que no debes hacerlo más, pero no tienes fuerza para dejarlo de hacer. Pídele al Señor esas fuerzas para dejarlo de hacer. Pídele al Señor esas fuerzas. Dile a Él: Señor, ten compasión de mí. Pero ahora, por favor, dice la palabra que pedir como debiéramos no sabemos, sino que es el Espíritu Santo el que ¿qué? El que nos ayuda en nuestra debilidad. Por favor, todos concentrados, que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a nuestras vidas. Pídalo de corazón, por favor. Señor, tú sabes cuál es esa conducta repetitiva que en tu iglesia sigue manifestándose. Y tu palabra dice que esa conducta repetitiva que se manifiesta en tus hijos hoy aquí congregados es consecuencia de esa raíz de iniquidad que nuestros antepasados practicaron y transmitieron genéticamente. Pero hay un Dios todopoderoso que envió a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz. Y escrito está que al Él voluntariamente morir en la cruz, derramó toda su sangre, murió por mis pecados, pero resucitó al tercer día para hacerme libre de toda raíz de iniquidad. Levanta tus manos. Nada ni nadie me puede acusar, ni condenar, ni juzgar. Y quiero, Señor, pedirte de corazón que si mi conciencia me acusa, es mi responsabilidad, y hoy me arrepiento delante de ti y te pido perdón, Señor. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.